Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la hermosa Honda CBF 190 TR, la cual podríamos clasificar como un experimento más de la gente de Sundiro Honda, destacando por ser un modelo de bajo cilindraje con un estilo retro y scrambler y por estar desarrollada sobre el mismo y poderoso motor de la Honda CB 190R. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La Honda CBF 190 TR fue vista por primera vez en 2019 en China y es una motocicleta desarrollada y fabricada en este país por la compañía subsidiaria de Honda, convirtiéndose en una versión más económica y accesible de toda la familia retro que nos ofrece la marca en todo el mundo, ya que este modelo tiene un bajo precio en comparación al modelo CB125R que se comercializa en Europa y a la CB150R de origen indonesio. Actualmente, la 190 TR se comercializa en su país de origen junto a la Honda CBF 190 SS, que es otro modelo con un estilo neo-retro, la Honda CB 190R, que es la versión Naked que conocemos acá en Latinoamérica, la Honda CRF 190L, que podríamos decir es la versión doble propósito, y también se comercializa la Honda CBF 190X, que es la versión Adventure. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 184.4 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 2 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 16.6 caballos a 8000 RPM y su fuerza de torque máximo es de 16.3 Nm a 7000 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por aire, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 5 velocidades, su relación de compresión es de 9.5 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 61 por 63 milímetros, tiene únicamente encendido eléctrico, su peso en seco es de 142 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 10.5 litros, su autonomía de consumo promedio es de 39 kilómetros por litro o 148 kilómetros por galón, y finalmente su velocidad máxima puede superar los 125 kilómetros por hora. Hablando del diseño, esta Honda CBF 190 TR destaca por tener un aspecto retro en todas sus tapas exteriores, combinado con accesorios y detalles modernos que la convierten en un modelo bastante llamativo en su segmento. Al frente sobresale el faro cromado de diseño circular, la iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, las luces tipo DRL alrededor del faro, el manillar alto de una sola pieza, el tablero de instrumentos digital monocromático, también de diseño circular con indicadores LED, el conector de carga tipo USB para el celular y el guardabarros pequeño. En la parte media destaca el tanque de combustible alargado, las aletas laterales con diseños diferentes, el chasis tubular en acero, la quilla metálica protegiendo el motor, las tapas plásticas que protegen la electrónica, los posapié en aleación de aluminio, el sistema de escape alargado y el sillín semi-recto de una sola pieza. En la parte trasera tenemos el stock minimalista con bombillo LED y el guardabarros y portaplaca pequeño sujeto al basculante. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica invertida de 37 milímetros de diámetro y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero acompañado de un monocho ajustable. En los frenos tenemos un disco de 276 milímetros en la parte frontal con una pinza flotante de la marca Nissin de doble pistón. Y en la parte trasera tenemos un disco de 220 milímetros con una pinza de un solo pistón. Y además esta motocicleta cuenta con sistema de ABS antibloqueo de un solo canal en el disco delantero. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos multipropósito 110-70 en la parte delantera y 140-70 en la parte trasera. Finalmente, como altura del asiento tenemos 787 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 150 milímetros. En materia de competencia, esta Honda puede darle la pelea a una gran variedad de motocicletas en diferentes regiones del mundo, teniendo en cuenta su precio de venta y su motorización, y donde también nos encontramos competidoras de mayor potencia y cilindraje a un precio muy similar.
tales como la TNT 25N y la nueva Pulsar N250. Aquí esta 190 compite frente a modelos clásicos como la Yamaha XSR 155, la Sontex G155, la Suzuki Bandit 150, la Honda CBF 190 SS y la Yamaha FZX 150, mientras que con un estilo naked en este rango de precios tenemos la Pulsar NS200, la Benelli 180S, la Suzuki GSX S150, la Honda CB 200X, la Yamaha FZ versión 3.0, la TBS Apache RTR200, la Honda X-Blade 160 y la CF Moto 150 NK. Escriban en los comentarios qué moto de tipo retro o clásico de las actuales es su favorita en la categoría de bajo cilindraje. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este modelo de Honda tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en China de 16.800 yuanes, siendo más o menos un 5% más costosa que la Honda CB 190R de segunda generación, la cual tiene un precio de venta oficial en China de 15.800 yuanes. En este orden de ideas, podemos decir que esta motocicleta puede llegar al mercado latino por un precio de venta al público superior a la fecha de hoy de 12.500.000 pesos colombianos, unos 3.100 dólares americanos al cambio actual, unos 2.800.000 pesos chilenos, unos 63.000 pesos mexicanos, unos 13.300 soles peruanos y unos 14.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación y sin gastos de matrícula ni seguro. Como dato curioso les comento que esta motocicleta se comercializa en el mercado asiático en 8 diferentes colores y también está disponible en una versión especial de MotoGP en honor al corredor español Marc Márquez, mientras que su motor obviamente de fabricación china lo usa la marca en la actualidad en diferentes regiones del mundo en por lo menos una decena de motocicletas, entre las que destacamos las suramericanas y las de fabricación india. Bueno parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.